Los discípulos perseveraban unánimes en la oración, junto con algunas mujeres y María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, a los que hemos celebrado las fiestas de Pascua, conservarlas por tu gracia en las costumbres y en la vida, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, cuando llegamos a Roma, se le permitió a Pablo vivir en una casa particular, con un soldado de guardia. 3 días después de su llegada, convocó a los judíos principales y una vez reunidos les dijo: Hermanos, sin haber hecho nada en contra de mi pueblo ni de las tradiciones de nuestros padres, fui preso en Jerusalén y entregado a los romanos. Ellos, después de interrogarme, querían ponerme en libertad, porque no encontraron en mí nada que mereciera la muerte. Pero los judíos se opusieron y tuve que apelar al César, sin pretender por ello acusar a mi pueblo. Por esta razón he querido verlos y hablar con ustedes, pues llevo estas cadenas a causa de la esperanza de Israel. 2 años enteros pasó Pablo en una casa alquilada. Ahí recibía a todos los que acudían a él, predicaba el reino de Dios y les explicaba la vida de Jesucristo el Señor, con absoluta libertad y sin estorbo alguno. Palabra de Dios. El Señor verá a los justos con complacencia. Aleluya. El Señor verá a los justos con complacencia. Aleluya. Desde su santo templo, allá en el cielo, donde tiene su trono y su morada, los ojos del Señor miran al mundo y examina a los hombres su mirada. El Señor verá a los justos con complacencia. Aleluya. Examina a inocentes y malvados y aborrece al que ama la violencia, pues es justo el Señor y ama lo justo. A los justos verá con complacencia. El Señor verá a los justos con complacencia. Aleluya. Aleluya, aleluya. Yo les enviaré el Espíritu de verdad, y Él los irá guiando hacia la verdad plena, dice el Señor. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Pedro: sígueme. Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a traicionar?
Al verlo, Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le respondió: si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino: si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Ese es el discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por escrito, y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús y creo que si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. Palabra del Señor. Tú sígueme. El último pasaje del Evangelio de Juan le da la ocasión a Jesús para pronunciar por última vez el imperativo de la vocación: tú sígueme. El contexto del pasaje no le da a Pedro la mejor imagen, puesto que se trata de una confrontación con el discípulo amado. Pedro le pregunta a Jesús: Señor, ¿y este qué? En el sentido de ¿qué será de él? El apóstol, a quien Jesús le ha dado a entender que su destino es el martirio, quiere saber cuál será el destino de su compañero. La respuesta de Jesús es dura: si quiero que éste se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? ¿Cómo entender esta reacción? Ante todo, como una invitación a no compararse con los demás. Jesús tiene un camino para cada uno y ninguno de estos es mejor ni peor. Pertenece a la soberana libertad de Jesús indicarle el camino del seguimiento a cada uno. Cada discípulo es invitado a apreciar y respetar el itinerario del otro. El tú sígueme es entonces la norma de vida del discípulo. Su mirada está siempre puesta en el Maestro y desde ahí acoge también el amor y estilo de relación que tiene con todos los discípulos. Es el tú sígueme. En este tú sígueme, Pedro es llamado para hacer lo que Jesús le pida, como por ejemplo el martirio, sin importar si no se lo pide a los demás. Es aquí donde la pureza de corazón alcanza su más alto grado. Las palabras finales del evangelista nos muestran que la obra de Jesús es infinitamente grande, que siempre nos sobrepasa, aun cuando creamos conocer el Evangelio. Siempre hay novedades, hay sorpresas. Ni siquiera el mismo Juan, el apóstol del Verbo encarnado, fue capaz de agotar lo que es el misterio de Dios. La profunda humildad que aprende Pedro en la última escena del Evangelio es también la profunda humildad del evangelista, quien cierra su obra sabiendo que Jesús siempre le supera. Una actitud que lleva finalmente a la confianza, porque sabemos que por una parte el testimonio es verdadero y por otra que el resucitado estará siempre ahí realizando las promesas que el evangelista nos hizo comprender. Todo esto nos lleva, después de haber escuchado el Evangelio según San Juan en el tiempo de Pascua, haber celebrado la Cuaresma como preparación a estos 50 días de Pascua, la palabra aquella con la que comenzó el miércoles de ceniza fue: arrepiéntete y cree en el Evangelio.
Arrepentirse es cambio de mentalidad. ¿Para qué? Para que entre toda la novedad del Evangelio. Si lo hemos logrado, estamos celebrando ya ahora este paso necesario que Jesús nos está indicando. Por eso entendemos al final, ya en el Evangelio, que cada discípulo pues tiene una vocación particular. Aunque estemos llamados al mismo ministerio, aunque estemos llamados a la misma vocación, cada uno en particular tiene su propia experiencia de vida y el punto culminante de su vocación, cada uno lo vive según la voluntad de Dios. Por eso no vale compararse con otras personas. ¿Me considero yo en ventaja o desventaja con relación a los demás? Ninguna. Porque el llamado es a cada uno. Y cada quien, como decíamos ayer, Dios nos da una oportunidad de cambio. El error cometido, como le pasó a Pedro, que después el Señor le pregunta si le ama, se da cuenta de que se equivocó en la vida. Pero el Señor le dio otra oportunidad. Muchos estamos ante estas oportunidades que Dios nos ha dado para continuar sirviendo en la vocación que Él nos ha dado. Cuando uno se pregunta, ¿estoy dispuesto para hacer lo que el Señor me pida? No importando que no le pida eso mismo a otros, pues. En las distintas vocaciones, en el matrimonio, en el orden sagrado, en la vida soltera, uno se pregunta, bueno, ¿y por qué me lo pide a mí y no se lo pide a otro? Hoy tenemos la respuesta. Si uno le preguntara a Jesús, y mira, y tal fulano, entonces, ¿qué? Y me dice a mí, ¿a ti qué? ¿Qué te importa? Tú sígueme. Y esta es la respuesta que Él espera ahora que cada uno tome con los carismas que da el Espíritu Santo, servir según el carisma que Dios le ha confiado. No comparándose con nadie, no esperando superar a alguien más, no. Cada uno de nosotros realiza su propia vocación según el carisma, el don dado por el Espíritu Santo. ¿Con qué actitud termina pues Juan su evangelio? Con esta actitud de apertura. En el camino solo Dios sabe qué es lo que a uno le espera, si la vida o la muerte. Lo que sí estamos seguros es de ese seguimiento de saber servir a los demás, que dice esto con relación a la experiencia de Jesús resucitado. Él nos convocó, nosotros hemos creído en sus palabras, creemos en su proyecto y según los carismas que Él nos vaya dando, esto vamos ejerciendo. Cada uno pues tiene una vocación en particular de la cual tiene que responder. No voy a responder por otro, yo voy a responder por mí. Por eso pidamos a Dios pues que al cerrar este tiempo de Pascua seamos capaces de haber recogido en las palabras del Evangelio la buena noticia que pide el cambio para mi persona y poder ordenar mi vida según el carisma que Él me está dando para servir en la comunidad y no fijarme en el trabajo del otro. Fíjese en la responsabilidad de su propia vocación porque Dios lo llamó específicamente para eso. Jesucristo el Señor intercede por nosotros ante el Padre, oremos llenos de confianza, para que envíe al Espíritu Santo sobre la Iglesia, sobre el Papa, los obispos, sacerdotes y diáconos, oremos. Para que envíe sobre todos los hombres su espíritu de sabiduría y entendimiento, de ciencia y piedad, de amor y de temor de Dios, oremos. Para que ilumine las mentes de los gobernantes y mueva sus corazones con la luz y la fuerza del Espíritu de la verdad, oremos.
para que todos lleguemos a formar, según el deseo de Jesús, un único redil, cuyo guía y pastor sea Él. Oremos. Te lo pedimos, Padre, por la mediación de tu Hijo, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que la venida del Espíritu Santo prepare nuestras almas con los sacramentos divinos, porque Él mismo es el perdón de todos los pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario que todas las criaturas en el cielo y en la tierra se unan en tu alabanza, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo tu Hijo, Señor del universo, el cual, habiendo entrado una vez para siempre en el santuario del cielo, ahora intercede por nosotros como mediador que asegura la perenne efusión del Espíritu. Pastor y obispo de nuestras almas, nos invita a la plegaria unánime, a ejemplo de María y los apóstoles, en la espera de un nuevo Pentecostés. Por este misterio de santificación y de amor, unidos a los ángeles y a los santos, proclamamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Raúl Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto. En tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Asiente compasivo, Señor, nuestras súplicas para que, abandonada la vieja condición, nos renovemos con el alma santificada, como nos has hecho pasar de los antiguos sacramentos a los nuevos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Nuestra Eucaristía ha terminado. Vamos en paz.